en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan 5:4. Así dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén. Pueden acomodarse. Glorificado el nombre del Señor. Yo quiero hablar, porque el Señor así me lo ha dado, con el tema cuando la fe se pierde. Síntomas, consecuencias y remedio. Cuando la fe se pierde. Toda acción, todo trabajo, ya sea humano, divino, diabólico, natural, pero toda acción tiene derivados. Y esos derivados se definen con 3 palabras que necesariamente no tienen que significar lo mismo. Uno de esos derivados es el resultado. El resultado ni es bueno ni es malo. El resultado es ambiguo. Puede ser bueno, puede ser malo. Otro derivado es el beneficio. El beneficio, la propia semántica así lo indica, el beneficio es bueno. Es la parte buena o el derivado bueno de toda acción o trabajo. Y por otro lado está la consecuencia. La consecuencia se intuye que es mala. Esas son las consecuencias de lo que hiciste. Es porque no le fue bien. Entonces hay muchas cosas que se pierden y se pueden recuperar. Hay muchas cosas que se pierden y se pasa por alto. Pero cuando se pierde la fe, el hoyo es grande. No es sencillamente un resultado ni un beneficio. Tiene unas consecuencias. Fíjese, cuando perdemos algo material, nosotros tenemos como un asunto de impotencia, como una angustia. Me perdió el carro, me lo robaron, se me perdió el reloj. Tanto que yo amaba ese reloj, tanto que me costó, tantos años que tuve con él. Entonces, además de la pérdida material que hemos tenido, se agrega la angustia, la impotencia, el de que no puedo recuperarlo, no hay nada que hacer que yo pueda volver a tener lo que he perdido. Eso es cuando es asunto material. Pero ¿y cuando esa pérdida es de carácter espiritual? A veces se hace imposible su recuperación. Por ejemplo, cuando usted pierde cosas intangibles, cosas abstractas, inmateriales. Porque perder un reloj, aunque le cueste lo que le cueste, usted puede comprar otro. O alguien puede aparecer y le dice: ¿cuánto te costó ese reloj? $20,000. Una suma respetable. Él dice: yo te lo voy a pagar. Se acabó el llorar. Pero hay otras cosas que se pierden que nadie se la puede pagar. Una de ellas es cuando se pierde el amor. Cuando usted se da cuenta que alguien que lo amaba dejó de amarlo. O cuando usted se da cuenta que a alguien que usted amaba se le secó el amor. Eso le ha pasado a muchas personas. Yo he oído hijos que han dicho eso de su padre. He oído esposos y he oído amigos. Cuando se acaba el amor, cuando se pierde el amor, usted no puede decir: te voy a dar tanto para que lo recupere. Sencillamente se perdió. Y no se puede medir la dimensión de esa pérdida
no se puede cuantificar. Otra cosa que se pierde con mucha frecuencia es la confianza. Cuando usted pierde la confianza en una persona, comienza con la pareja. Yo creo, sin privar en consejero psicológico, pero cuando dos personas no confían uno en el otro, es difícil que estén juntos. Porque si usted no cree en el que está al lado de usted lo más que hace es quitarse de ahí. Porque usted no sabe con qué va a venir. Porque ya usted no cree en esa persona. Entonces yo no confío en ti. O sea, ¿qué está diciendo? Tú eres capaz de cualquier cosa. Y yo lo sé. Entonces, si tú eres capaz de cualquier cosa y yo lo sé, ¿qué busco yo ahí? A menos que uno sea estúpido o tarado. Pero cuando se pierde la confianza y el amor en la pareja, es irrecuperable. La familia. Hay familias que no confían uno en el otro, que no se aman. Cuando usted tiene un amigo y ya usted dejó de confiar en ese amigo porque lo que le dijo, mire, los chismosos son un problema muy serio. Porque una de las cosas que mata más la confianza es el chisme. Cuando usted sabe que una persona tiene la lengua floja, que le faltan tornillos a esa lengua, y que se mueve así como... Porque hay lengua como que no pueden estar tranquilas. Entonces, ¿qué hace usted? Usted se cuida de esa persona porque usted no confía. Dice, no se puede decir nada. Y usted está hablando con 2 o 3 personas en un sitio y llega esa persona y tan pronto esa persona llega, todo el mundo hace así. ¿Y qué pasó? Nada. Cuidado con hablar. Oh, bendito el nombre del Señor. Esas son pérdidas en el sentido humano. Por ejemplo, la desconfianza laboral. Cuando el empleado no confía en su patrón o viceversa. Todas esas son situaciones incómodas en los negocios y demás. Pero cuando se trata de que la pérdida es la fe, la ausencia de fe, si usted no lo ha experimentado es porque no ha pensado en eso, pero se va a dar cuenta ahora. La ausencia de la fe afecta al ser tripartito. Fíjese, la falta de fe afecta el alma, afecta el cuerpo y afecta el espíritu. Es sencilla, así como dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios si no tiene fe. También es imposible vivir si usted no tiene, aunque sea una pizca de fe. ¿Por qué? Porque si usted cree que todo el que esté en la calle es una bestia y que todo el que le pasa cerca es un criminal que lo va a matar, usted no sale. Usted se cuida de todo el mundo. Entonces la ausencia de la fe afecta la vida y afecta el entorno, porque usted deja de creer en el que está cerca suyo. Pero, ¿cuál es la causa principal del suicidio? Que está de moda. Se están suicidando de todas las edades. Los psiquiatras y hasta los políticos están alarmados de la cantidad de suicidios. Pero cuando usted investiga un poquito, usted se da cuenta que en cada suicida es un hombre o una mujer que ha perdido la fe. Ha perdido la fe en los que están cerca de él. Ha perdido la fe en sí mismo. Y nunca tuvo fe en Dios. Decimos que ha perdido la fe en sí mismo porque cuando usted cree que puede resolver, usted no se mata. Pero usted se quita la vida cuando usted cree que ya usted es un estorbo. Entonces, cuando se pierde la fe, la cosa es catastrófica. Debemos evitar eso. Porque es que la fe es como un cable invisible. Un cable, una conexión que nos mantiene conectados a la fuente de energía. Cuando ese cable se rompe, es como cuando se cae la antena del celular. Usted se queda sin señal. Y cuando usted se queda sin señal, sea joven o viejo, usted dice, ¿qué hago vivo? Usted le pierde el sabor a la vida cuando usted se le va la fe.
La fe de estar vivo, la fe de estar en el mundo, la fe de tener amigos, la fe de tener una pareja, la fe de ganar dinero, la fe de comprar una casa, la fe de comprar un carro. No creo en nada ni en nadie. No estoy en nada. En el mundo me voy a quitar del medio. La fe es lo que nos sostiene. Un niño dice una anécdota. Estaba volando una chichigua o un papalote, dicen en otros lugares. Era una chichigua muy buena y estaba bien alta. El cable, el hilo era bien largo. Parece que habían unas nubes bajitas y no se veía la chichigua. Y alguien lo ve a él muy entusiasmado, bregando con su hilo. Y viene y le pregunta que qué hacía. Y el niño le dice, estoy volando chichigua. Dice, pero yo no la veo. ¿Y cómo tú sabes que la chichigua está ahí? Dice, la siento. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así nos pasa a nosotros con Dios. Aleluya. Hay momentos en que no hay nadie con nosotros. Hay momentos en que parece que el mundo vino sobre nosotros. Y usted está solo de rodillas en un cuarto. O usted está en una cueva, o usted está en una loma, o usted se encerró en su carro, trancó los vidrios y apagó el carro y se quedó en meditación. El problema nadie lo sabe. Y le dicen, ¿qué tú estás haciendo? Estoy hablando con Dios, pero yo no lo veo. ¿Dónde está Dios? No importa que tú no lo veas, yo lo estoy sintiendo. Oh, gloria a su nombre. Eso es la fe. Demostración, conexión, sustancia, soporte, fuerza y energía. Cuando todos los mecanismos humanos fallan, cuando todos los consejeros se quedaron sin argumento, y cuando ya el psicólogo te dijo, con ese matrimonio no se puede hacer nada. O cuando el médico especialista, el oncólogo, te dice, ya el cáncer tuyo no tiene reversa, ya de ahí para adelante no hay nada que hacer. Entonces usted le dice, yo voy a hablar con Dios. Yo voy a hablar con Dios. Yo no niego que sea verdad lo que tú dices, pero yo voy a hablar con Dios, porque yo siento que eso no es de Dios. Aleluya. Entonces eso es fe. Demostración, sustancia, esperanza, fuerza, energía, cuando todo lo demás falla. Fe es luchar en la más oscura noche sin ver nada, pero sintiéndolo todo. Cuando todos creen que tú estás solo, tú sabes que Dios está contigo. Y eso se llama fe. Sustancia de lo que se espera, demostración de lo que no podemos ver. A eso le llama la Biblia fe. En este versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Juan, la última parte dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Toda la maldad está resumida en una palabra: mundo. Todo lo malo que a usted le pase, o todo lo que le pase, todo lo que hay afuera, todo lo que no es de Dios, angustia, dolor, traición, enfermedad, tristeza, escasez, engaño, muerte, malas noticias, todo lo que hay en el mundo, todo lo que cubre el universo y que usted lo ve en los periódicos, en los libros, en la televisión, oye a la gente diciendo, todo lo desagradable que hay en el mundo, todo esto se resume en una sola frase: mundo. Dios lo resume así, porque hay un sistema de gobierno diabólico que funciona en el mundo.
La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, cuando está hablando del mundo, no está hablando del universo, no está hablando de la tierra, está hablando del sistema operativo de maldad en este mundo. Entonces, es lo que dice Juan. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Todo lo malo que a usted le pueda pasar, usted lo puede vencer con una sola cosa que se resume en una palabra: fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Es decir, hermano, amigo, cuando usted adquiere, cuando usted logra fe en Dios, usted vence cualquier obstáculo, usted vence cualquier dificultad, cualquier enemigo, usted lo va a vencer. Esto no es un invento, esto es palabra de Dios. Sin embargo, aquí en la Biblia nosotros encontramos varios casos que queremos explicar de hombres de fe que fracasaron. Fracasaron tal vez porque en el caso de la pérdida de la fe ocurren dos cosas. O usted tenía fe y la perdió, o nunca tuvo. Nunca tuvo porque nunca hubo una relación con Dios. O si la hubo, la dañó usted mismo o nosotros mismos. Porque nosotros podemos hacernos daño y romper el cable que nos une con Dios. Por ejemplo, voy a mencionar 3 casos para luego hablar de los síntomas. El caso de Sansón en Jueces capítulo 13. Los hijos de Israel estaban asediados por los filisteos. Y Dios en su misericordia visita a una mujer estéril, la esposa de Manoa. El ángel de Dios se aparece a ella y le dice: a partir de hoy no beba vino ni sidra, no haga tal cosa. O sea, consérvate en santidad, porque vas a concebir. Una mujer que es estéril, el ángel le dice: vas a concebir y el hijo que vas a tener será el libertador de tu pueblo. Él también será nazareo, es decir, separado para Dios, que no podía emborracharse, no podía, y ni podía recortarse siquiera. Le puso una serie de reglas el Señor a Sansón, según dice la historia. Pero este hombre que hizo hazañas enormes, ustedes han leído cómo él cogía la puerta de la ciudad y se le echaba al hombro. Ustedes han leído cómo acababa con los filisteos, mató 3,000 de un tablazo, en un solo pleito mató 3,000 enemigos con una quijada de asno, y cosas que no se han repetido en la historia de la humanidad. Sin embargo, este hombre fracasó. Pero este hombre no fue un invento de su madre y su padre, no. Esto fue el mismo Dios que le apareció a ellos y trazó las pautas, pero él fracasó. ¿Por qué fracasó Sansón? Fue derrotado, según Jueces capítulo 16, torturado y muerto. Comienza como un hombre de Dios, termina como un derrotado que le sacaron los ojos, y tuvo la dicha que al final de su jornada se acordó de Dios. Dios lo visitó y dijo: muera yo como los filisteos, y murieron todos, pero él por lo menos se reivindicó. Hay otro caso que es el de Saúl, simple agricultor, de simple agricultor a rey de Israel. Un cambio hermoso. Desoyó la voz de Dios y perdió su protección, muriendo un mismo día él y sus 3 hijos. Este hombre sirvió a Dios, Dios lo eligió, no fue un invento, no fue un improvisado, fue un hombre que Dios escogió, lo ungió y lo puso al frente de su pueblo, y este hombre estuvo haciendo la voluntad de Dios un tiempo. Ahora él se equivocó, porque a veces nosotros matamos la gallina de los huevos de oro. A veces nosotros creemos que tenemos a Dios agarrado por la cola, si es que tiene. A veces nosotros creemos que somos los niños lindos de Dios. Saúl era el rey, primer rey de Israel. Tenía todo a su favor y había una batalla que echar.
Pero esas batallas siempre tenían que ser autorizadas por el profeta o el sacerdote. No llegó el hombre de Dios. Y Saúl calculó que era muy tarde. Eran 7 días de margen que había. El 7º día, Saúl dijo, de hoy no paso, porque creía que Samuel iba a llegar tarde. Samuel llegó el día que le tocaba llegar. Pero cuando Samuel llegó, ya Saúl había resuelto. ¿Qué hizo Saúl? Se traslimitó al sustituir al profeta. Ese fue el primer error de Saúl. Usurpó funciones. Dios es delicado, hermanos y amigos. Si usted no lo sabía, anótelo en su agenda. Dios es delicado. Y cositas que usted la ve como que no tienen importancia, para Dios tienen importancia. Y si usted la viola, usted va a tener sus consecuencias. ¿Qué era que él hiciera? Oficiara un holocausto. ¿Qué era que el rey orara y bendijera el ejército porque vamos a una batalla contra los enemigos de Jehová? Eso lo puede hacer cualquier hijo de Dios. Pero estaba, según la regla, le tocaba al profeta. Y Saúl lo hizo, que era el rey. A Dios no le gustó. Primer error. Segundo error está en 1 Samuel 15. En una batalla, Dios le había dicho que destruyera a Amalek. Amalek significaba todo lo enemigo de Dios, todo lo impío, todo lo inmundo, todo lo malo, todo lo que no querían saber de Dios. Destrúyelo. Amalek con su pueblo. Se da la batalla. Saúl sabe lo que hay. Pero Saúl perdonó las vaquitas gordas, las muchachas más hermosas, los zarcillos de oro y todo lo que él creía que tenía un valor para él, él lo guardó y no hizo como Jehová le dijo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo destituyó y se cansó el profeta Samuel de dar grito por él. Usted lee en 16 del primer libro de Samuel y usted va a encontrar cómo Samuel está intercediendo. A veces la gente cree que todas las intercesiones llegan. No llegan todas, porque ese era Samuel, no era Ezequiel Molina. Era Samuel el profeta que estaba intercediendo por un hombre que había pecado. Eso es delicado. Usted dirá, ¿y la misericordia de Dios dónde se fue? Saúl ha pecado y un profeta del calibre de Samuel está llorando, rogando, clamando y gimiendo a Dios que tenga misericordia. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo estarás llorando por Saúl? Yo lo he rechazado. Cuidémonos de llegar ahí. Porque es que, amigo, hermano, quizá hay algún descarriado que nos escucha y se ha convertido y se ha descarriado 20 veces. Ah, no, porque Dios es perdón, Dios es misericordioso, Dios es amor. Amén. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto Dios va a estar aguantando tus impertinencias? Llega el momento en que Dios dice, no ore por él. No pierda tu tiempo porque lo he vomitado. No esperemos que llegue ese punto, porque eso es irreversible. Entonces Dios vomitó, rechazó a Saúl por su pecado. Y por último está el caso de Judas. Judas anduvo con Cristo. Judas fue discípulo de Jesús. Y no era de los discípulos de la cola, era de los que estaban adelante, porque mojaba el pan con Cristo. O sea, era un tipo de la cercanía de Jesús dentro de los 12. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata diciendo, yo he entregado sangre inocente y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Un suicida. El primer suicida, posiblemente, en el registro del Nuevo Testamento, un discípulo de Jesús. Hay mentes como que no calibran eso. ¿Cómo un discípulo
que conocía el plan de salvación, un discípulo que había visto la gloria de Dios a través del Hijo de Dios, como un discípulo que había visto levantarse a Lázaro después de 4 días de muerto, como un discípulo que había visto al hijo de la viuda de Naín rumbo al cementerio, Cristo detenerlo y decirle levántate, y el muerto levantarse. Como un discípulo que vio 10 leprosos blancos como la nieve, Cristo ordenarle y recibir sanidad total. Como un discípulo que vio a una prostituta venir a los pies de Cristo, ser perdonada y recibida, se le ocurre ahorcarse. Muy sencillo, perdió la fe. Eso es todo, hermano. Cuando la fe se pierde el sentido mismo de la vida. Entonces, estos casos que hemos mencionado tienen síntomas que conducen a la sapiencia de lo que viene. O sea, unos síntomas que pudieran avisar, porque para eso son los síntomas, o de eso se trata cuando se habla de síntomas. Usted tiene fiebre, el cuerpo está avisando que en algún lado hay una infección, para que usted tome las medidas del lugar. Entonces los síntomas para nosotros hoy son lecciones. Por ejemplo, los síntomas son para evitar la derrota. En el caso de estos hombres, nosotros lo vamos a tener muy clara. No tener fe en nada ni nadie, o haberla perdido, es un hecho catastrófico. Hay gente que se enorgullece de que no tiene fe. Lo primero que yo creo que es mentira. Digo, antes de incrédulo, tú eres mentiroso. Porque no es verdad que tú no crees en nada. Contábamos el otro día de un caso de un señor que se ufanaba diciendo que no creía en nada y que se burlaba de aquellos que oraban. Oye, y que hablando con uno que no se ve. ¿Y qué hace usted y que cantando? ¿A quién le cantan? A Dios. Oye, ¿dónde está Dios? Y él se burlaba de su familia. Y se produjo un temblor de tierra. A medianoche se produce un temblor de tierra de esos bravos que hay y el tipo, cuando sintió el primer golpecito, sale corriendo en paño menor y todo, y se va al patio o a la calle, y desde la calle vuelve el temblor, y cuando ve los edificios haciendo así, cae de rodillas y empieza a darse el pecho a pedir misericordia de Dios. Y alguien le dice, oh, ¿y con qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? A Dios que tenga misericordia, pero tú dices que no hay Dios. Una cosa es llamar al diablo y otra es verlo cuando viene, hermano. Hay momentos que usted no tiene alternativa, solamente agarrarse de las manos de Dios. Antes de que la fe se pierda, hay síntomas que nos deben advertir para tomar las medidas, porque nadie quiere que la fe se le pierda. Mire, en términos populares, el que no tiene fe es un desgraciado. Así de sencillo. Se parece al caso del juez injusto. Ni teme a Dios, ni respeta a los hombres. Entonces, ¿qué tú haces vivo? Tú no debes estar ocupando una silla, porque tú molestas a la sociedad, al universo y a Dios. Entonces, el que no tiene fe se convierte en un obstáculo. Lo primero que digo es que no le creo. Yo creo siempre que es mentira. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Sansón. ¿Cuál fue el síntoma de Sansón? Sansón es un hombre que Dios lo escoge desde el vientre de su madre para una obra portentosa de libertar a su pueblo. ¿Pero qué hace Sansón? Se pone a jugar con el pecado. ¿Sabe cuáles eran las mujeres que le gustaban a Sansón? Las filisteas. Las filisteas eran enemigas de Israel y era el pueblo que estaba siempre en guerra con Israel. Y era más poderoso materialmente que Israel. Entonces él provocaba a los israelitas. En una ocasión él se enamora de una muchacha y cuando va a casarse, el papá le sale con otra. Dice, no, que no es con esa, ya esa yo se la di a otro, a la que te toca la hermana. Y él se enojó y quemó unos campos de unas agriculturas, hizo un desorden y los filisteos se pusieron como el diablo. Entonces ahí viene él y lo enfrenta y mata a muchísimos filisteos.
Y siguió jugando hasta que encontró y se jugó con Dalila, otra prostituta filistea. Dice la gente que a cada puerco gordo le llega su noche buena. Aleluya. Él jugó y jugó y jugó. Y llegó un momento en que jugó con una que no pudo volver a jugar. Jugó con lo prohibido y cayó en la trampa. ¿Por qué lo hizo? Mire, pudo creer que él era fuerte y que con él no iba a poder. Pudo creer que él era el niño lindo de Dios y parecía que lo era. Pudo creer que Dios a él le permitía cualquier cosa. Y pudo creer que esa infelicita mujercita, porque según he leído un poco, como que era como chiquita, ella era como un disparatico así pequeño. Y me imagino que Sansón no era chiquito. No era como Goliat, pero era un hombre de buen tamaño, de buena contextura. Era un tipo que cogía la puerta que pesaban muchísimos quintales y se la tiraba al hombre y la tiraba para allá. Y le tenían miedo. Entonces una mujercita lo puso de mojiganga. Acabó con él. Una mujer menuda. Menuda de cuerpo y de mente. Porque era mala, además. Entonces fracasó Sansón en ese momento. Porque yo pienso que Sansón, que había tenido tantas experiencias con Dios, perdió la fe. Porque ¿qué es fe en este contexto? No estamos hablando la fe como un acto de creer, una acción rápida. Yo creí ya. No, no solo eso. Es la fe que produce un estilo, una conducta. La fe es lo que yo creo, no lo que creí, lo que creo, lo que vivo. Sinónimo de doctrina en la Biblia. Fe es el sistema de adoración, de vida, de obediencia a Dios. Yo soy de la fe evangélica, en ese sentido. Entonces, cuando usted violenta los decretos de Dios, lo que Dios ha dicho, usted está perdiendo la fe. Entonces Sansón, cuando desobedece a Dios, si Dios le dijo no te corte el pelo, porque el día que lo hagas fracasará, él se lo dijo a Dalila. Dalila, yo con 2 lágrimas de cocodrilo, Dalila le sacó el secreto. Ay, tú no me quieres. ¿Cómo tú dices que yo no te quiero si yo te adoro? Si tú me quisieras, me dijera el secreto. ¿Cuál secreto? Yo te lo he dicho todo. El secreto de tu fuerza. Dios me prohibió que lo dijera. Ah, entonces tú no me quieres. Tú no confías en mí, porque el diablo es fino. El diablo le da a uno donde le duele. El diablo nos conoce, sabe nuestras debilidades, nuestros puntos flojos, y él no pierde tiempo. Él va derechito al punto, ¡pam! Y usted, sí, porque ahí es que le duele. Y ella se tira en sus brazos, tan frágil como era, encima de un corpulento Sansón, un hombre que ardía en fe. Pero cuando ella le dice, entonces tú no me quieres, es más, te voy a decir, y le dijo, Dios dijo que el día que me corte el pelo seré como cualquier hombre. Alaba. Inmediatamente ella se puso en función. A ver si era verdad. Y era verdad. Y ahí fracasó Sansón. El hombre de fe, él dañó su fe. Porque la fe se pierde o no se tiene nunca. Lo que hemos tenido fe la podemos perder. Lo que hemos vivido en Dios lo podemos dejar de hacer. Porque tampoco estamos obligados. Cuando nosotros vivimos en el carril divino, en esa fe cristiana, en ese camino de Dios, podemos dañarlo. Si usted hace lo contrario a la voluntad de Dios, como le pasó a Sansón. Usted puede ser tan fuerte como Sansón. Yo puedo ser tan fuerte como Sansón. Pero una simple Dalila me puede destruir. Si me descuido. Si nos descuidamos. ¿Qué hizo el Señor con Sansón? Le retiró su apoyo, hermano. Amigo, le retiró su apoyo.
Sansón se acostó a dormir su siesta y viene Dalila y lo amarra y le corta las trenzas, le corta el cabello. Y él sigue durmiendo, confiado, que cuando él despertaba se estremecía la tierra. Y le dice Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón apenas se movía. Vinieron, lo agarraron, le dieron golpe, acabaron con él, le sacaron los ojos, lo pusieron como un buey a dar vuelta, moliendo unas cuestiones en un anfiteatro. Acabaron con él. Y él ya en las últimas, como para que su honra no quedara sepultada, descubre su pecado, entiende su error, reconoce que violó el pacto divino y se arrepiente. Pero como el pecado no quedará sin castigo, él se arrepintió, logró su parte espiritual y le dice: Señor, perdóname. Perdóname y permite que para gloria tuya estos incircuncisos sepan que tú eres Jehová. Mátame junto con ellos. Y le volvió la fuerza a Sansón por última vez. Qué triste. Hay otro caso que es el de Saúl y sus errores, que traspasó los límites, se equivocó de jerarquía espiritual, hizo lo que le dio la gana, y eso es un síntoma. El síntoma de Sansón fue su prepotencia. Sansón creyó que él podía resolver y creyó que era fuerte en sí mismo. Aquí está el caso de Saúl, que tuvo dos errores: presunción y materialismo. Presunción porque él creyó que él podía hacer lo que hacía Samuel. No es cuestión de que nadie sea más que nadie, hermano o amigo. Es cuestión del orden de Dios. Es cómo Dios ha establecido su asunto. Entonces, violó Saúl esa regla. Pero no solo eso, sino que ambicionó las cosas materiales. Quiso los objetos de valor de Amalek y el materialismo lo cambió. Dice los versículos 16 al 18 del capítulo 15, primero de Samuel. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. Ahora, ¿guardó ese principio Saúl que Dios le estableció? No. Saúl hizo lo que él entendió, buscó lo suyo. Entonces, ¿qué yo veo ahí? Cuando usted pone los ojos en las cosas materiales, cuando usted le da más importancia a las cosas que va a conseguir materialmente que a la voluntad de Dios, eso es un síntoma. Un síntoma de que usted ha perdido la fe. Todo lo que tiene que ver que usted pone en juego la palabra de Dios es un síntoma peligroso. Entonces, cuando yo digo: Dios me dijo que no juegue lotería, pero me voy a sacar 2 millones, la voy a jugar y después yo llevo el diezmo. Eso fue lo mismo que hizo Saúl. Dios me dijo que no fuera a tal sitio porque corría peligro, pero me voy a ganar tanto, yo tengo que ir. Entonces, el materialismo que se le mete a la gente. ¿Qué es materialismo? Rendirle culto a lo material, darle la importancia divina a lo material. Entonces, cuando yo sustituyo a Dios, cuando nosotros sustituimos a Dios por cualquier cosa material, aunque fuese un hijo, oiga lo que dice la Biblia. Cristo dice: el que no dejare padre, madre, hijo, herencia por causa de mí, no es digno de mí. No está mandando a nadie a que deje su familia. No está mandando a nadie a que venda su propiedad y la siembre. No está mandando a nadie a que se despoje de todo lo que ha conseguido con su trabajo limpiamente. No. Está diciendo que si esas cosas interrumpen tu comunión con Dios, tú tienes que decidirte por el Señor. Si ese marido, si ese novio, si esa novia
interrumpe tu comunión con Dios, tú tienes que tomar partido en el asunto. Dios o eso. No estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de enamorado. Porque hay gente que dice, ese me lo mandó Dios, pero es un impío, hijo del diablo. Que cuando comienza enamorado está muy suave. No, yo hago lo que tú digas. ¿Cuántas veces que tú quieras a la iglesia? 8 veces a la semana. 8 días a la semana, pero nomás tienes 7 a la semana. Pues yo te voy a llevar siempre a la iglesia. Te voy a dar para tu diezmo, para tus ofrendas, para que colabore con la iglesia. Y todo se lo pone suave. Y ella le dice, ¿y por qué tú le entregas tu vida a Cristo? Ah, no, eso después. Eso después. El caso es que ella le cree los disparates que él le dice y se casa con él. Al mes le dice, mira, yo soy el hombre. No, pero yo lo sé. No, que yo soy el hombre. Aquí se va a hacer lo que yo diga. 0 iglesia. 0 Dios. El que no fuere capaz de renunciar a lo material por causa de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Sencillamente. Ahí no hay que ser matemático ni hay que darle vuelta. No, si tú no eres capaz de renunciar a aquello por causa de mí, yo para ti no valgo nada. Entonces quédate con aquello. Entonces usted tiene que poner en una balanza lo de arriba o lo de abajo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me conviene? Cuando Saúl vio lo que había, el tesoro que tenía Amalek y que se podía perder, dijo, oye Jehová, tú nunca me has dado lo que tiene Amalek. Y con eso yo resuelvo. Amalek. Y violó la palabra de Dios. Podemos violar la palabra de Dios, escondido que estemos. Y nadie lo va a saber, pero Dios lo va a saber. Entonces él lo hizo, violó la palabra de Dios. Y la historia sigue narrando que al final hubo problemas muy serios. Y el mismo día, peleando con los amalecistas precisamente, murió él y murieron sus hijos. Murieron sus hijos y después él quedó vivo con su escudero. Y cuando él vio la derrota total, él dijo, yo no voy a aguantar esta vergüenza de que estos incircuncisos me torturen y se burlen de mí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a matar. Le dice al escudero, mátame. El escudero dice, no, yo no te puedo matar. Y él dice, me mato yo. Y se echó sobre su espada. Y dice, y se derramaron sus entrañas. Y ya habían matado a sus hijos. ¿Por qué? Cuando se pierde la fe, cuando se pierde el contacto con Dios, hay consecuencias. Consecuencias trágicas, consecuencias funestas, fatales, hermanos y amigos. Hay consecuencias que yo no quisiera vérsela a nadie. Yo he visto personas que una vez le sirvieron a Dios y andan dando pena por las cunetas de la vida. Parecen trapo, desperdicio, comiendo algarroba literalmente. Hombres que anduvieron en la comunión de Dios, limpio, sano y salvo. Pero un día se equivocaron y miraron a Amalek. Murió la fe, se le perdió la fe. Óigame, cuando la fe se pierde no hay droga. No hay droga que pueda resolver. No hay romo. No hay que me voy a dar un humo para que se me vayan las penas. No. Cuando se pierde la fe no hay sustituto. Cuando se pierde la fe no hay nada que hacer humanamente hablando. Ahora, ¿cuál es el remedio que recomendamos en la Biblia? Antes de eso, recordemos el caso de Judas. Nunca más tuvo oportunidad. Porque, oiga, el que se suicida se convierte en criminal porque se mató. Se convierte en homicida porque se mató. Mató a una persona que fue él mismo sin oportunidad para arrepentimiento, porque ya está muerto. Entonces el suicida no tiene perdón de Dios. Judas fue y se ahorcó. ¿Cuándo se ahorca Judas? ¿Por qué? Primero, ¿por qué vende Judas al maestro? Porque había perdido la fe estando con el maestro. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque usted puede estar con la Biblia en la mano y perder la fe. ¿Cómo nos damos cuenta? Por su estilo de vida.
Cuando usted está mirando mucho para afuera, nosotros le llamamos cristianos carnales. Yo no sé cuántos saben lo que es un cristiano carnal. Son esos cristianos que entregaron su vida a Cristo, pero viven haciendo cerebro. Haciendo cerebro, hermano. Y usted ve que se paran en una esquina y se quedan las horas muertas mirando. Y después pasa otra de allá para acá y vuelven ellos ahí. Ven acá, te va a dar una cosa aquí, varón. Un cristiano que habla mentira. Hay gente que cree que la mentira como que es una cosita sencilla. Es tan sencilla que la Biblia dice que los que hablan mentiras son hijos del diablo. Así de sencillo. Un cristiano que tiene enemigos, odio en su corazón, que rechaza, que detesta a alguien. Esos son síntomas de Judas. Judas estaba con Jesús, pero estaba maquinando. ¿Cómo es que lo voy a entregar? ¿Tenía fe Judas? Bueno, en él quizá. O en los chelitos que le iban a dar por Cristo. Él tenía fe en las 30 piezas de plata que iba a conseguir con Jesús. Y cuando las recibe, se da cuenta que no vale para nada. ¿Por qué? Óigame, porque la enfermedad que le cayó al alma. Mire, el dolor que le entró al alma de Judas. El remordimiento que sobrecogió la vida de Judas. Él agarró las 30 monedas y la extrayó. Mire, yo no quiero las monedas de plata. Yo lo que quiero es que suelten el hombre. Y dicen ellos, allá tú con tu problema. Eso le pasa al que pierde la fe. Pero hay un remedio. Hay un remedio para el que la perdió o para el que nunca la ha tenido. Se trata de la confesión de David. Él se expresa de forma desesperada y dramática. De la misma manera que hay gente dando gritos hoy, buscando ayuda, porque él estaba perdido. Había perdido el sentido de la vida. Había perdido la fe. Y estaba viviendo en una sombra. Usted busca en el 51 de los Salmos, 4 al 12. Y usted ve la expresión de un hombre atribulado cuando dice, pero que tuvo un momento como de lucidez. Porque hay individuos que pierden la fe y se van al pecado y se van al fondo. Pero allá en el fondo, cuando ya no hay alternativa, como que le llega por la misericordia divina, le llega un momento de lucidez y como que se recuerdan de algo. Como el pródigo, se recuerdan del pródigo en Lucas 15. Está envuelto en el lodo, en las algarrobas, en los aguacates podridos, en los cerdos. Y dice, y se acordó de su padre. Y dijo, en mi casa la gente está comiendo sentado y limpio. Mucha comida, y yo aquí me muero de hambre con los cerdos. Me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Entonces, así mismo le pasó a David. Había pecado siendo rey, se fue al fondo. Y en el fondo le llegó la desesperación. Y dice el versículo 4, porque reconoció, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Eso es un alma afligida, hermano. Pero este es el remedio, esta es la solución que nosotros cuando estamos tocando fondo podemos aplicar. Yo no sé cuál es el caso de nadie en este momento, pero si usted ha perdido la fe,
y está pagando las consecuencias. Si usted ha perdido la fe y está dando bandazos de norte a sur y de este a oeste, es tiempo de reflexionar. Acércate a Dios con el poquito que te queda, o aunque no te quede fe, ven a Dios, ven al Señor y dile como dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Y dile al Señor que vuelva a arder en ti esa llama de la fe, porque tú has perdido el sentido de la vida. Yo no sé si hay alguien que ha sentido el deseo de quitarse del medio, de quitarse la vida, porque los problemas lo abruman, porque las deudas lo cubren y no le ve salida. Y dice: lo único que puedo hacer es quitarme la vida para pagarle a todo el mundo. Eso es porque has perdido la fe en ti, has perdido la fe en la sociedad, has perdido la fe en tu familia, has perdido la fe en Dios, has perdido la fe en sentido general y vives una vida vacía. Hoy Cristo quiere ayudarte y darte el cambio. Cuando la fe se pierde, solamente se recupera con fe. ¿Oyó bien? No es con ron, ni con droga, ni con dinero, es con fe. Cuando la fe se pierde, no vale el dinero. Cuando la fe se pierde, no valen las amistades. Cuando la fe se pierde, usted está aburrido, angustiado, triste, se siente solo aunque lo rodeen 2000 personas. Cuando se pierde la fe. Por eso dijo David: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Oyó? No quites de mí tu Santo Espíritu. Es un rey que lo está diciendo. Y dice más: vuélveme el gozo de tu salvación. En otras palabras, no puedo vivir en esta condición. Mi dinero no me resuelve, mi fama no me resuelve, el poder no me resuelve, el ejército no me resuelve. Soy el rey, tengo la corona, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No basta nada en el mundo para que tú seas feliz. Lo único que te recomiendo y te garantizo: si te acercas al Señor, así mismo como está, Él te va a ayudar.